el poder de una iglesia que ora. Ahora pues partimos de Hechos capítulo 2, del verso 36 al verso 47. ¿Ah? Sí, de Hechos capítulo 2, del verso 36 al 47. 42 llegó. No, el 47, que será el último. Sí. El propósito, hermano, es despertar en la iglesia una ferviente convicción por la oración. Despertar en la iglesia una ferviente convicción por la oración. Hermanos, les decía, incluso el hermano Riel lo mencionó en una ocasión, ¿sabían que la mayoría de iglesias ha cerrado el culto de oración? La mayoría de iglesias ha cerrado el culto de oración. La mayoría. Y están ocupando ese día, algunas para hacer estudios bíblicos, otros para hacer grupos familiares, etcétera. Pero no es igual, hermano. Yo considero que no es igual porque la palabra de Dios nos enseña que la iglesia se unía y se reunía para orar. Así comenzó la iglesia y eso fue lo que le permitió a la iglesia tener un boom, un crecimiento, un desarrollo, una expansión. No fue porque había solo una promesa, sino porque había una convicción en aquellos miembros acerca de la oración. Pero si los apóstoles, si Jesús nos enseña, incluso le mostró a los discípulos a través de una parábola acerca de la necesidad de orar al Señor siempre. Lucas capítulo 5 creo que es, si no me equivoco, cuando habla de la viuda y el juez injusto. Oíd, dice, lo que dijo el juez acerca de esta viuda. Mire bien, está ocupando una ilustración de una insistencia de la necesidad de una mujer con un hombre impío, porque era injusto. ¿Cuánto más los hijos de Dios deberíamos de buscar en oración a nuestro Padre Celestial? Pero si nosotros miramos que la oración es algo común, algo corriente, algo irrelevante, quiere decir que de igual manera es la comunión con nuestro Padre común, irrelevante e innecesaria. Si miramos que el culto de oración es innecesario, que la oración es innecesaria, y aún como familia orar es innecesaria. Pero me gozo yo y me asombro de ver cuántos cristianos viven posteando en Facebook, en WhatsApp, figuritas, cosas cristianas que oran, de la oración, de la comunión, de la doctrina, de esto. ¿Sabes qué es eso? Pura teoría. Una vida sin convicciones es pura teoría. Es como aquel palo que usted mete al fuego y no echa ni brasa, solo humo. Por más que le sople, no echa brasa, solo humo. Pura teoría, pura religiosidad, puro fanatismo. Fanáticos de las cosas de Dios, pero sin ningún compromiso. ¿De qué sirve que yo ponga Dios mío y ponga un texto ahí de Dios o que oremos al Señor? Si en la práctica, yo creo que debería darles más bien cuando postean eso, vergüenza de estar publicando algo que no viven. Algo que no viven. Vergüenza. Entonces, hermano, y son muchos, usted va a ver Facebook lleno de esas cosas. Pero se están cerrando las iglesias de los cultos de oración. Se están cancelando, se están eliminando de los programas. Pero vayan a verlos posteados, son
Son peor que los fariseos, que decían que oraban, que ayunaban 3 veces a la semana. La oración es la fuente de donde fluye el poder del Espíritu Santo para la iglesia, para la iglesia. Habíamos dicho que una iglesia que ora es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y desde ahí, sin necesidad de andar midiéndole la santidad a nadie, yo puedo medir cuánto ama, cuánta dedicación, cuánta convicción, cuánto madurez, cuánto crecimiento tiene aquel cristiano si por cualquier cosa se justifica para no estar en un culto de oración. Por cualquier cosa se justifica para no estar en un culto de oración. A veces me dicen, es que usted, quiero verlo, hermano, ¿qué más van a ver en mí? Que caiga y dé el platanazo aquí, ya está pronto. Pero ni aun así, porque miraron a Jesucristo, miraron a Pablo, miraron a los apóstoles, ¿para qué me quieren ver a mí? Quiero ver, lo que pasa es que usted no siente lo que yo siento. He sentido cosas peores, hermano. Créame, peores. Pero por la gracia de Dios, aquí estoy. Por la gracia de Dios, aquí estoy. Solo que me sienta, bueno, ahora ya gracias a Dios, Iván ya sacó la licencia, le dijo, ya tiene categoría para el microbús, ya no hay excusa. Que si yo me quedo, el resto de la familia se quede. Pero solo que yo me sienta incapacitado para manejar, es que yo no puedo venir. Solo así, incapacitado, que ande mareado, que aún así he andado con la debilidad en el cuerpo. Quizás le venía contando a mi esposa, quizás sea la neuropatía que me esté afectando, porque una pesadez en los brazos, debilidades en los brazos, en las extremidades, se me duermen las 2 manos. Quizás sea eso. Pero yo me hice un compromiso con el Señor, que mientras yo pueda andar, yo aquí voy a estar con el Señor. Y me esfuerzo, créanme, me esfuerzo por hacerlo. Me esfuerzo por hacerlo con la ayuda del Señor. Hermanos, una iglesia que ora es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Si usted dice, pastor, pero usted no juzgue para no ser juzgado. Yo no le estoy juzgando, simplemente dice Romano, capítulo 8, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Si en caso alguien está juzgando, es la misma palabra. Y si quieren molestarse con alguien, vayan a reclamarle a Pablo. Él lo escribió, yo no. Los que andan en la carne, piensan en las cosas de la carne, viven conforme a la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Una iglesia que ora es una iglesia llena del Espíritu Santo. No cambia nada por aquel momento tan placentero de platicar, de conversar con su Padre Celestial, de derramar su alma en oración y decirle, Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy. Gracias por esto, por aquello, por todo. Señor, te ruego, mi Dios, que nos ayude en esto que estamos batallando. Esta vida es una batalla, Señor, pero aquí estamos, luchando, peleando la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Una iglesia que ora, una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que ora es una iglesia que glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Estuvimos enseñando bastante de eso. Glorificar a Dios, hermano, no es que usted esté sentado y diga ahí, por algo que, un testimonio que de un hermano, un anuncio, y alguien diga, gloria a Dios. Eso no es glorificar a Dios, eso es dar una expresión de glorificar. Pero cuando dice que nosotros glorificamos a Dios, es con nuestra vida,
con nuestras acciones, con nuestra entrega, con nuestro testimonio, con nuestro servicio, ahí estamos glorificando a Dios. No solo con decir gloria a Dios. No, es convivir en esa gloria de Dios. Vivir para esa gloria de Dios, hermano. Por eso les digo, a veces confundimos los términos y pensamos que hacer ese tipo de acciones es llevar una vida espiritual agradable a Dios. No, hermano. Cuando dice el apóstol Pablo, creo que es que demos frutos de labios que glorifiquen a Dios, ¿sabe qué está diciendo? Frutos de labios que glorifiquen a Dios. ¿Sabe qué? Que usted salga a predicar la palabra. Que usted adore a Dios. Adore a Dios con su vida, con sus acciones, con sus palabras, con su testimonio. Que adore, frutos de labios que glorifiquen a Dios. Es que usted predique y la gente oiga. Qué testimonio, qué tremendo el hombre predicando a Dios. La mujer, ve, aunque no es que sepa teología, no, con solo que usted comparta lo poco que sabe de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que vino a hacer por usted y por todos los que se han arrepentido, por todo el mundo, por todas las... Entonces, con solo eso usted está glorificando a Dios. Frutos de labios. No es solo decir gloria a Dios. No. Que usted adore a Dios. Una iglesia que ora es una iglesia paciente que espera en Dios. Pero no es que vamos a pasar toda una vida esperando. Espera. Pero una vez que se da la señal, todo el mundo despega. Todo el mundo despega. El Señor les dijo, no salgan de Jerusalén. Esperen la promesa que el Padre dijo. Pero una vez que llegó la promesa, siguieron sentados esperando en aposento alto. Inmediatamente se levantaron y salieron de aposento alto a predicar afuera. Entonces la gente de afuera comenzó a escuchar y dice que se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Hechos capítulo 2, del verso 37 al 41. Una iglesia que ora es una iglesia que sirve a Dios. Déjeme decirle que lo que usted hace, igual, y lo que yo hago, lo que usted hace no es para servirme a mí. Y lo que yo hago no es para servirlo a usted, sino para servir a Dios. Porque fue Dios quien dice en su palabra, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo como para el Señor. Porque al Señor servís y de Él recibiréis recompensa. Colosenses capítulo 3 o 4 por ahí. ¿Se da cuenta? Es verdad, yo aquí estoy al servicio de ustedes, pero yo lo que hago lo hago para el Señor. Para agradar a Dios. Una iglesia que ora, todos los que vayamos allá, los que vienen aquí al culto, ¿vienen por verme la cara a mí o por escuchar la palabra de Dios? Porque si vienen por verme la cara, háganme una videollamada y se ahorran el viaje. Y me lo ahorro yo. Pero si venimos por escuchar la palabra de Dios, desde ahí también estamos sirviendo a Dios. Porque aunque yo ya la conozca y la maneje, pero yo necesito compartirla con ellos. El hermano Rider ya la maneja, pero necesita conformar a su familia. Y lo mismo cada uno de ustedes que van aprendiendo y van teniendo esa formación. Una iglesia que ora es una iglesia que sirve a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la oración, oiga bien, usted siente la carga. Cuando usted está orando, Señor, te ruego que avives tu obra. Si yo estoy orando para que Dios avive la iglesia, se despierte la iglesia, ¿quién es el primero que tiene que despertarse? Yo. ¿Verdad? Porque si yo estoy, Señor, aviva la iglesia y yo sigo entumido, ¿de qué me sirve? Si yo estoy, Señor, permite que salgamos a predicar, que se levante la predicación en la iglesia o el evangelismo. Pero si no voy a evangelizar. O si estoy, Señor, que haya más discípulos, que la iglesia se llene. Pero si no está buscando a las personas, si le da lo mismo que vengan o que no vengan, o puede pasar una semana, 2 semanas sin irlo a buscar y lo mismo le da.
Pero si usted está orando fervientemente, usted va a sentir una carga en su corazón, como la sintió Nehemías, una carga. Y está orando fielmente: Señor, yo te pido que me des esa carga en mi corazón, que me ayude. Yo no sé predicar, pero úsame, Señor, con solo invitar a alguien o hablarle de tu amor, de tu gracia, de tu favor, de tus bendiciones, de todo lo bonito que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, úsame. Y el jueves, ¿cuántos van? Yo, pastor. ¿Por qué? Porque yo le dije al Señor: úsame. Y se hizo una carga en mi corazón. El sábado había evangelismo, no se hizo. No se hizo. Hoy llamé a un señor que yo me encontré y le comencé a predicar. Me dijo que lo buscara el domingo. No lo hallé el domingo, hoy lo llamé. Le escribí. Después él me llamó, pero ya no estaba yo y se perdió la llamada. No andaba internet. Igual estoy contactando a la gente allá del Bismar Martínez. Este viernes comienzo los estudios bíblicos ahí en el Bismar Martínez, para la gloria del Señor. Comienzo. La muchacha que vieron ahí, Yarixa, en la casa de ella ya quedamos, que despegamos este viernes en los estudios bíblicos ahí. Ya 2 más, ya hay 3, con 3 despegamos. Nos vamos, para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque mi propósito es servir al Señor, predicar al Señor. Y no solo detrás de este púlpito, haciéndolo también. Y vamos a ir a León el sábado, Dios primero, ahí a Chinandega, ir a predicar ahí la palabra del Señor. Una iglesia que ora, hermanos, nunca va a estar conforme con las condiciones que está. Siempre va a anhelar más para el Señor. Siempre va a anhelar más para Dios. Ya está yendo, te invito un jueves, le dice. Ya vino el jueves, ahora le invita para el domingo. Viene el domingo, la invito para el martes. Pero usted siempre está anhelando más para aquellas personas. Y yo le digo, hermanos, con todo respeto, con todo amor, qué difícil es que aquí los hermanos hagan discípulos. Difícil. No he visto un hermano que se prepare para ser discípulo y agarrar a alguien hasta llevarlo al bautismo. No he visto. Y no porque no se les haya enseñado, se les ha enseñado. Si no saben por qué, porque no hay amor. ¿Y por qué no hay amor? No hay oración. No hay oración. Le decía que la oración no es llegar a pedir todos los días por nuestros beneficios. Orar también es pedir por la iglesia, que es la familia de Dios. Así como usted tiene sus necesidades en su hogar, aquí todos como iglesia también tenemos nuestras necesidades. Una iglesia que ora es una iglesia que predica la palabra de Dios. Vayamos ahí a Hechos. ¿Sí? Todo esto lo saqué del libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versos 29. Dijimos, una iglesia que ora es una iglesia que predica la palabra de Dios. Dice así: después que los cristianos, la iglesia había sido perseguida y Pedro y Juan habían sido encarcelados por haber curado a un cojo y fueron procesados, fueron amenazados. Entonces, y cuando los pusieron en libertad, les prohibieron, mire, a esto les prohibían ir a predicar. A usted no se le prohíbe, se le está invitando. Se le está invitando, pero a ellos les prohibían ir a predicar. Entonces dicen ellos, en Hechos capítulo 4, verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira, Señor, sus amenazas. Nos están amenazando, Señor, de que no vayamos a predicar. Nos están prohibiendo las autoridades religiosas
que prediquemos tu palabra. Aquí nadie le está prohibiendo. Ni la iglesia, ni la estación de policía, nadie, ni los bomberos, ni la Cruz Roja, nadie. Pero dice, mira sus amenazas, mírala, Señor, y concede a tus siervos que con todo valor hablen tu palabra. Una iglesia que ora es una iglesia que predica la palabra de Dios. 5:41, hermanos. Una iglesia que ora es una iglesia que predica la palabra de Dios. Por segunda ocasión, como ellos salieron y predicaron, y los vuelven a agarrar, los vuelven a encerrar, los vuelven a cuerear, los vuelven a azotar, los cuerean y todo. Y dice, versos 40 al 45, 41, 40 al 42, miremos. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Aquí le están pegando a usted para que no vaya a predicar. Yo creo que les deberíamos de azotar para que vayan, no para que se detengan. Pero dice que aquellos, imagínense, aquella gente iba, no la detenían. Entonces les dijeron, no, vamos a azotarlos, tal vez así se detienen. Porque no se detenían de ir a predicar la palabra. Y entonces dice que después de azotarlos, les intimidaron, es decir, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ¿qué? Del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban. ¿De qué? Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto necesitamos de eso nosotros? Aquí ni los sábados. Ni los sábados. Lo más triste, hermano. ¿Quieren que les diga algo? Los maestros bíblicos que tenemos no vienen a predicar. Muchos de ellos no vienen a predicar. Muchos. Ni siquiera vienen al culto de oración. Y son maestros. Y le hablan a los niños de orar. Le hablan a los niños de esto, de aquello. Líderes de la iglesia no vienen al culto de oración, ni a predicar, hermano. Qué tremendo. No sé cuál es el concepto de la iglesia hoy en día, la iglesia contemporánea de hoy en día. Pero lo que me está enseñando Jesucristo a través de su palabra es que su iglesia era una iglesia de poder, porque oraba. Oraba. Y aquí, de hablarle de la oración, les da pereza. Ay, no, ahí viene otra vez con eso. Eso hasta sueño, da, decepción da. Dice la palabra de Dios. Y todos los días, en el templo y por las casas, no paraban. Es decir, no cesaban, no paraban. Bajo amenazas, bajo flagelo. No solo eran amenazas, lo habían garroteado, lo habían echado preso. Pero aún así no paraban de predicar la palabra de Dios. ¿Y saben por qué no paraba esa gente de predicar la palabra de Dios? Para que usted y yo le escucháramos. Para que usted y yo fuéramos salvos. Para que usted y yo conociéramos del amor de Jesucristo. Por eso no paraban. Porque si ellos han parado, el evangelio no llega hasta aquí. Pero no pararon. Hasta el final, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Predicando la palabra del Señor, hermano. Qué triste hoy en día llamarse cristiano y no predicar del Señor. No predicar del Señor. Vayamos ahí a Hechos 6:11, dice.
En el verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, hablando de los 7 diáconos que escogieron, ¿verdad? Los diáconos que escogieron. En el 11 dice, entonces, les dije del 6, 11, ¿verdad? Perdón, 6 del 1 al 6, vamos a leer. En aquellos días, como creciera el número, oiga bien, como creciera el número de ¿qué? De los discípulos. Hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud. Entre los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? Para servir ¿a qué? Es decir, la importancia de la iglesia, de los apóstoles, de los líderes de la iglesia, no era estar metido entre las 4 paredes. Era ir a predicar. No es estar haciendo reuniones, haciendo actividades, haciendo cumpleaños, haciendo celebraciones, haciendo festejos, haciendo actividades recreativas. No era esa la preocupación. Eso lo vamos a dejar a otros. Nosotros, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Verso 4. Y nosotros persistiremos ¿en qué? ¿Y sabe cuál fue el resultado de ello? Para sintetizarlo, Felipe fue a Samaria, fue el primer misionero a Samaria, Felipe. El primer misionero de la iglesia fue Felipe y fue a Samaria. Y ahí predicó el evangelio y dice que muchos se convirtieron por el testimonio de Felipe, por la predicación de Felipe. Entonces Pedro y Juan fueron a ministrar allá a Samaria. Después miramos que Esteban fue el segundo misionero, el primer mártir, y que también Esteban fue a predicar y dice que hacía grandes maravillas. Y muchos creían por el testimonio de Esteban. Dice el verso 7, y crecía, ¿qué cosa? Y cuando crecía la palabra del Señor, ¿qué crecía también? ¿Se da cuenta por qué nosotros no hemos crecido entonces? Una iglesia que ora es una iglesia que predica la palabra de Dios. Oiga bien, si todos nosotros debiéramos de reproducirnos en otro, pero si no nos estamos reproduciendo es porque no estamos predicando. Y si no estamos predicando es porque no estamos orando. Si yo estoy orando, Señor, quiero que me use, ayúdame con uno. Yo les dije una vez al principio de año, pónganse una meta que les dé el Señor 1 por cada 3 meses. Uno o una en 3 meses, Señor. 1 o una en 3 meses. Un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Uno, Señor, en estos primeros 3 meses, en el primer 3 meses. Multipliquémonos por nosotros y en 3 meses, ¿cuánto tendríamos? El doble. El doble estuviéramos, hermano. Pero dice que una iglesia que ora es una iglesia que predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Y dice que crecía la palabra del Señor y ¿qué más? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Por qué? Porque a esos que nosotros nos reproducimos en ellos, ahora ellos tienen que reproducirse en otro. Ese es el misterio. Yo me reproduzco en algunos de ustedes, ahora ustedes tienen que reproducirse en otros. Entre tanto ustedes se están reproduciendo en otros, yo también me estoy reproduciendo en otro. Y así es que crecemos, hermano. Pero si estamos estéril, no es por falta de la ayuda o el respaldo de Dios, es porque realmente no estamos orando como iglesia. Como iglesia. Tal vez usted ora por sus necesidades, pero como iglesia y por las necesidades de la iglesia no estamos orando. Miramos que los apóstoles que dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué cosa? La palabra, la predicación. Pero después dice, y ocúpense ustedes de ello, y nosotros nos ocupamos ¿de qué?
de dos cosas, la oración y la palabra. Y por ocuparse de la oración y la palabra, dice que la palabra crecía y los discípulos se multiplicaban grandemente, hermano. Grandemente. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque era una iglesia que desde que comenzó en Aposento Alto, era una iglesia de oración. Nosotros no somos de oración, hermano. Cuesta. Es más, si ya nos pasamos del número 6, que debería terminar el culto, hay muchos que yo estoy orando, yo estoy viendo que están viendo el reloj. Como quien dice, ya se pasó, ¿a qué hora nos vamos? Pero no miran el reloj cuando entran, que entran casi a las 7. Pero sí lo miran a las 6, a las 8:30, que ya toca la salida. Qué tremendo, ¿eh? Una iglesia que ora no solo es una iglesia que predica, es una iglesia que discipula. Porque predicar y dejar ahí a las almas tiene poco provecho. Por eso le decía, agarre uno, predica uno, y con ese uno que usted predica, péguesele, no lo suelte, aunque le caiga mal, no importa. Yo le he caído mal a usted en un tiempo, hasta la fecha, cuando estoy insistiendo, ¿por qué no ha ido al culto? ¿Por qué no ha llegado? Pero yo me le he pegado a cada uno de los hermanos aquí. Si ya no vienen un culto, 2 cultos, aunque me tiren el cuento de 1 yarda, pero no importa, está bien, hermano, pero llegue. Y ya son hermanos de meses, de años. Llegue, está bien, hermano. Ya no, estaba enfermo, está bien, pero avíseme para que oremos por usted. Porque yo todavía me les pego, imagínense. Y si usted se le pegara hacia alguien, al principio, yo le decía, no recuerdo a alguien que yo estaba discipulando. Mire, mientras usted me reciba, yo aquí voy a estar. Cuando ya no quiera recibirme, entonces yo me retiro. Pero si usted, aunque no esté yendo a la iglesia, pero quiere recibirnos y quiere que le siga dando, entonces aquí vamos a estar visitando. Cuando ya no nos quiera recibir, solo nos dice y ya está, nos retiramos. No me acuerdo a cuál de los de aquí era que yo les decía así. Hasta que pegaron. Porque eso es de perseverancia. Ahí se mira el amor. Ahí se mira el amor a Dios, el amor al prójimo. Es de perseverancia. Una iglesia que ora, una iglesia que discipula. Hechos 2:41 al 42. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Oiga bien, los que recibieron, ¿qué cosa? La palabra que se predicó. Se predicó primero la palabra. Por haberse predicado la palabra, muchos creyeron. Esa palabra recibir, dice, es sinónimo de creer. Así que los que creyeron, los que recibieron, los que se apropiaron de la palabra, ¿qué hicieron? Se bautizaron, porque ese es el mandato. Ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. Se hace discípulo. Nosotros hacemos al revés, por eso nos sale mal la cosa. Primero discipulamos y después bautizamos. Pero el orden, y ahí lo tiene, ir y hacer discípulos, se hace discípulo, ¿cómo? Bautizándolo. Y después enseña, aquí miramos, así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Se bautizaron, los que creyeron. ¿Creíste en el mensaje? Bautizaste. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una vez que se añaden, ¿qué hacían ellos? Y perseveraban. Perseveraban es estar continuamente. Bajo lluvia, bajo sol, bajo viento, bajo lo que sea. Perseveraban. Estar constante. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Ahí está la enseñanza, los que le enseñaban y le enseñan. En la comunión como iglesia. En las oraciones. En el partimiento del pan, dice, ¿y en qué más? Y en las oraciones.
Perseveraban. Por eso es que era una iglesia de poder. ¿Por qué oraban? Los que eran discipulados, aquí deberían de estar. Los nuevos discípulos, no, yo los invito. No, invitémoslos solo a la escuela dominical, no. Invitémoslos solo al culto de los domingos. No, aquí también los martes. Yo invito todos los días a la gente, martes y jueves. Pasó la muchachita que estábamos preguntando. ¿Qué día hay culto? Martes, jueves y domingo a las 5 de la tarde. Martes y jueves, 6:30. Voy a venir el jueves. Ojalá Dios quiera que venga. Pero no es cuestión, solo el domingo. Si es joven, solo los sábados. Y a propósito, no sé si están haciendo culto los sábados. Solo los sábados. Perseveraban, hermano, dice, en la doctrina, en los cultos de estudio, en las predicaciones de los cultos de domingo. Perseveraban, dice, en la comunión, en la relación entre hermanos. Perseveraban en el partimiento del pan, la cena del Señor, que no hemos hecho cena desde hace 2 meses. Perseveraban en las oraciones, porque tampoco se está haciendo oración. Hay que hacer discípulos, hermano. Hacer discípulo no quiere decir que es su responsabilidad el destino de aquel discípulo. Es decir, si yo hago discípulo, o mi esposa hace discípulo a Jazmín, está discipulando, está dando seguimiento, y Jazmín se bautiza y sigue un tiempo y después se aparta, no es porque ella la discipuló mal, sino porque ella ya tenía una responsabilidad con Dios. Pero eso no quiere decir que hice un mal trabajo. Yo cumplí. Los resultados se los dejamos al Señor, pero yo ya cumplí. Y eso es lo que deberíamos de saber cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es predicar, es enseñar, motivar, animar, ayudar a que el niño comience a caminar, a gatear. Por eso es que todavía voy a buscar a José, porque yo sé que José todavía está tierno, aunque ya tiene canas, pero está tierno. Yo miro que no, al principio vino temprano y qué bueno, ya no está viniendo, lo estoy yendo a buscar. ¿Qué pasó, José? Ahí voy. No ha venido, ya lo voy a buscar. O le pregunto a Francis por él y por la hermana, porque tengo que seguir con él. Y ellos me hacen preguntas, me escriben, yo les respondo. A veces yo les pregunto qué les está pasando. Ese es discipular, hay que darle seguimiento, hermano. No porque, bueno, ya está él ahí, ya se bautizó, pues ya hay que... No, agarre a un niño que ya tiene 6 meses de nacido y déjelo solo. Si lo haya vivo es un milagro. Déjelo solo. Que coma solo, que se bañe solo, que camine él solo, que se cambie el pamper él solo. No lo hace, ¿verdad? Es más, tienen 2, 3 años los niños y todavía ahí lo andamos. Es más, he visto a niños como Pepe de 7 años usaba pamper. Entonces, hay que cuidarlo, los cuidamos. Es más, todavía así grande ahí anda, los cuida la mamá, los cuida el papá, yo los cuido, pues los cuidamos los niños. ¿Quién los cuida? Llegan a jovencitos adolescentes como la hermana Sarita, la hermana todavía la cuida, porque está de cuido. ¿Cuántos años tiene ya? 13 años, hija. 12. Usted me dijiste el año pasado. Ya está en otro año, ya son 13. Sí, pero ¿necesita o no necesita de cuidado? Claro, es cuando más la cuidamos, decimos. Sí, así son los discípulos que hagamos. ¿Me estamos entendiendo, hermano? Eso es lo que tenemos que saber. Pero para ello necesitamos orar, hermano. Orar, si voy a visitar a Jazmín, orar para que Dios ayude a Jazmín a crecer, a madurar, a perseverar, a llegar hasta el final. Ore por sus discípulos. Yo les digo a los maestros, oren por sus alumnos. Yo le digo al hermano de los jóvenes, ore por su grupo que tiene de los jóvenes. Todavía está después del grupo porque a veces se van, a veces vienen. Ore por ellos. Si está visitando a alguien, con solo que la esté invitando, aunque no le esté dando un discipulado, ore por ella. Señor, haz la obra en ellos. Yo sé que al principio va a ir un día, después a los 15 días, no importa. La obra que tú comienzas, Señor, tú la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Mire qué tiempo nos da el Señor de prórroga. El Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. El Señor es paciente, nosotros también. ¿Me está entendiendo? Hacer discípulo lleva trabajo, lleva trabajo.
requiere de nuestro tiempo, requiere de nuestra paciencia, requiere de nuestro esfuerzo, requiere hasta de nuestros recursos. ¿Sabe por qué? Porque para ir a visitar quizás tenga que pagar pasaje. Bueno, yo aquí desde que comencé a mí me ha tocado pagar pasaje, movilizarme. Lo mismo hermano Rier desde allá. Y cuando venimos a evangelizar o a discipular, no estamos utilizando nuestros recursos. Ahí no estamos, vamos a comenzar, bueno, a utilizar nuestros recursos allá en Cinco Pinos. Porque se requiere que utilicemos hasta nuestros recursos para alcanzar un discípulo. Porque dice la palabra de Dios que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Oiga bien, si nuestras acciones no superan las acciones de aquellos religiosos llamados escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino, lo dijo Jesucristo. ¿Y qué hacían los fariseos? Dice que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Sabe qué es un prosélito? Un discípulo para ellos. Es decir, que uno que no era judío naturalmente, de naturaleza, tal vez era griego, tal vez era romano, tal vez era eslavo, cualquier ciudadanía, pero no era naturalmente judío, se convirtiera al judaísmo. Así como las personas hoy que están en el mundo se convierten al cristianismo. Pero ellos, que eran personas legalistas, rechazadas por el mismo Jesucristo, dice que recorrían mar y tierra por un prosélito. ¿Cuánto recorre usted para ser un discípulo? Mar y tierra, tal vez los pantanos de aquí de Ciudad Belén, pero recorre mar y tierra, tal vez 1 cuadra, 2 cuadras, eso es cuanto mucho. Se da cuenta, hermanos, que orar transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de ver, transforma nuestra manera de creer en el Evangelio. Porque cuando nosotros comenzamos a visitar, tal vez nosotros estamos con la esperanza de ver, de que aquella persona nos diga, sí, ahí llego, o que se rinda a Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando ya la miramos ya formada en el Evangelio, ya entregada, ya caminando en fe. Aquí tenemos mucho. Pasó un proceso. ¿Cuántas veces nos invitamos hermano Airo? Muchas veces, hasta que tomó su decisión. A José lo volvimos a rescatar. Ya teníamos años, pero ahí está. Hermano Jorge, lo mismo. ¿Quién le predicó a usted? ¿Quién fue primero, usted o la hermana Lucila? Yo. Lo llevé donde, a donde ellos dos, ¿verdad? Sí, le estuvimos dando discipulado, ¿verdad? A la hermana Dori fue nuestra primera discípula que tuvimos aquí. Por eso es toda mimada, dice. Que es la primogénita, dice. Sí. Toda mimada, dice. Hermanos, pero ahí está la hermana Dori. ¿Cuántas veces llegamos? Va hermana Dori en la tarde. Y nos poníamos ahí. Con la esperanza de que dieran el primer paso. Comenzaron a venir. Pero ahí está. Y aún así, seguimos detrás de ustedes. Una iglesia que ora es una iglesia que discipula. Es decir, no solo lo invite, dele seguimiento, dele consejo, dele ánimo, dele fe. Que está pecando, no solo porque se equivocó y porque usted lo miró, que le pegó 4 gritos la mujer al hombre o al chaval o a la vecina. Pues ya no lo llevo porque ni quiera Dios. No, acérquesele más. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde se va a glorificar el Señor. Ahí es donde va a transformar una vida el Señor. Ahí es donde va a transformar un hogar el Señor. Ahí es donde va a iluminar y resplandecer la gloria de Dios en aquella vida. Sí, hermano. ¿O no se acuerda cómo éramos nosotros? Si se acuerda cómo éramos nosotros, y aún cómo seguimos siendo, con algunas mañas, entonces podríamos comprender que aquella persona, aunque se caiga, nosotros le damos la mano para levantarlo. Se equivoque, le entendemos, le comprendemos y le ayudamos a corregirlo con amor.
pero no lo dejamos. No lo dejamos. Persevera. Cuando una persona, obviamente, se le dice una vez, 2 veces, 3 veces, es indiferente, está bien. Porque si es indiferente, usted no está por qué rebajar el evangelio. Porque le dicen, venga, y a la hora que llega se le esconden. A la hora que llega dice, no estoy. O a la hora que llega le dice, estoy ocupado haciendo otras cosas. Entonces no quiere. Pero alguien que quiere, pero está luchando, está batallando, usted no lo suelte. No lo suelte. Porque Jesucristo no dejó sola a la mujer adúltera cuando todos los hombres la querían apedrear. Él le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Tampoco yo te juzgo. Vete, no peques más. ¿Creen que ella se fue? No se fue. No se apartó del Señor. Y después derramó un perfume de nardo puro que valía 300 y pico de denarios, casi un año de salario, en la cabeza del Señor. Qué tremendo. Una mujer que iba a ser apedreada, ahora ungiendo al Señor, porque Él mismo dijo, esta me está ungiendo, preparándome para mi sepultura. Usted no sabe qué puede hacer aquella persona drogadicta, alcohólica, ladrona, bochinchera, chismosa, pleitista, lo que sea. Usted no sabe qué puede hacer Dios con aquel instrumento. Una iglesia que ora es una iglesia que discipula, porque está llevando almas para Cristo, llevando almas a Cristo. Una iglesia que ora es una iglesia que persevera en la unidad. Una iglesia que persevera en la unidad. Lo miramos ahí en Hechos 2, versos 46, en Hechos 2:1, Hechos 4:24, dice, creo que ya lo habíamos leído, Hechos 4:24, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes, ¿cómo estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo y cómo estaban? Pregunto, ¿qué estaban haciendo y cómo estaban? Estaban en comunión, orando, porque dice, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Y comienzan su oración. Estaban en comunión, estaban en oración, pero estaban unidos. Si en nuestra iglesia no hay unidad, no hay comunión. Y si no hay oración, no hay comunión con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todo es religiosidad. Todo va a ser superficial. Todo va a ser pura palabrerío. Como le dije, creo que la Biblia habla del pábilo que humea. Un palo que solo echa humo, pero no da ni brasa ni llama. Y por más que lo atice, se le llenó toda la casa de humo y jamás estuvo aquellos frijoles porque no hay brasas ni llama. Así va a estar nuestra iglesia si no nos unimos en oración. Una iglesia que ora es una iglesia que enfrenta con gozo y optimismo la adversidad. Salud. Una iglesia que ora es una iglesia que enfrenta con gozo y optimismo. Nunca anda viendo los problemas negativos. Nunca anda viendo las adversidades de manera negativa, sino que las mira como oportunidades para salir adelante. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Y nos van a sacar de la casa, ¿y ahora qué hacemos? Nos vamos debajo de un chilamate o nos llevamos los toldos y los unimos ahí. Tal vez estando debajo de un chilamate, pues ya nos dan un terreno. Pero está viendo con optimismo, no está llorando, lamentándose. No se iría debajo de un chilamate ahí, allá, esos predios vacíos, pocos predios vacíos. Con 4 toldos no haríamos culto ahí. Ya no lo hicimos allá donde están haciendo las casas ahora. ¿Por qué no lo podemos seguir haciendo?
nos montamos en la noche, arrancamos y al día siguiente lo volvemos a montar y no importa. Una iglesia que ora es una iglesia que enfrenta con gozo y optimismo la adversidad. Dice, ahí donde estamos leyendo, siempre le estoy tratando solo el libro de los Hechos. El verso 34 dice, del verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno de ellos decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Oiga, ahí está hablando la predicación. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Es decir, los andaban persiguiendo, los andaban amenazando, pero ellos no miraron un tropiezo, ellos no miraron un obstáculo, sino que con gozo, con alegría, se unió la iglesia y siguió adelante. Esto no nos va a detener, esto nos va a ayudar a expandirnos más. El verso en capítulo 5, versos 40 dice, y convinieron con él y llamándolo los apóstoles, después de azotarle, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. Hermano, aquí si a alguien se le llama la atención, no sale gozoso. ¿Sabe cómo sale? Hablando mal del pastor. ¿Sabe cómo salen? Renegando. Murmurando. Ah, como no es él. Ah, como es esto, como es el otro. Pero no salen gozosos. Estos habían sido cuereados, hermano. Y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Jesucristo. Gozoso. Cuando a usted le llaman la atención, o se le corrige, o se le exhorta, o se le anima, ¿por qué se empurra? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se pone como el zorro espín y saca toda la espina así? Que ese es como un arma defensiva que ponen para que nadie se le acerque. O como el pez globo, que cuando mira una amenaza y él es flaquito, para que no se lo coman, entonces ya se mira grande. Así nos soplamos. ¿Por qué? Una iglesia que ora, sencillamente, es una iglesia que enfrenta con gozo y optimismo la adversidad. Cuando alguien me dice, pastor, hago esto, o dejé de hacer esto, hice esto, o dejé de hacer esto, yo siempre le pregunto, espero que hayas orado lo suficiente para haber tomado esa decisión. Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, creo que el Espíritu es el que nos va a decir si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Pero eso lo va a hacer sentir a través de la oración. A través de la oración. Una iglesia que ora es una iglesia que hace misiones. Y ahí sí, vamos, corriendo. 8:12. Ya miramos la misión que hizo Felipe. Ahí está Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba ¿qué? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El primer misionero, ¿dónde? En Samaria. Después miramos que Felipe fue donde el eunuco a predicarle al eunuco haciendo misiones. De ahí miramos en Hechos 11:20. Dice, vamos a leer el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también, ¿a quién? A los griegos, anunciando ¿qué? Gracias a estos hombres, el evangelio llegó a nosotros también. ¿Sabía usted? Gracias a estos hombres que no callaron, gracias a estos hombres que predicaron ahí en Antioquía,
el evangelio llegó hasta nosotros. Y usted dice, ¿cómo eso? Porque la primera iglesia gentil es la de Antioquía. Ahí es donde Pablo llegó como colaborador. De ahí es donde Pablo, esta es la plataforma de donde Pablo es lanzado a las misiones. Oiga bien, es de esta iglesia de Antioquía. ¿Y esta iglesia cómo se formó? Por estos hombres que se atrevieron a hablar el evangelio de Jesucristo. Nosotros, de igual manera, no sabemos si tal vez de ahí, de esa iglesia que se levante en Cinco Pinos, o no sé dónde, tal vez en Bismar Martínez, o de aquí, podemos hacer misiones. Mire que ya de nosotros ya estamos haciendo misiones. Otra gente que no conocemos, que extraña, va a escuchar el evangelio de Jesucristo. Va a ser salva. Va a recibir y vivir de la gracia de nuestro Dios. Una iglesia que ora es una iglesia entonces que hace misiones. Mire bien, Felipe lo hizo, el primer misionero, pero miramos que estos hombres hablaron en Antioquía y a los que le hablaron formaron una iglesia. Se dan cuenta los apóstoles y mandan a Bernabé. Bernabé está un tiempo y Bernabé se regresa a Jerusalén a buscar a Pablo o a Tarso y se va a buscar a Pablo. Y Pablo regresa con Bernabé y comienzan por espacio más de un año y comienzan a enseñar ahí la palabra. Después de un tiempo, ellos abandonan ese lugar para ir a las misiones. Y eso lo miramos en Hechos capítulo 13 del verso 2 y 5. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, oiga bien, primero hablamos de unos hombres que hablaron en Antioquía. Ahora hablamos de una iglesia que estaba en Antioquía. Y esta iglesia dice que estaba en Antioquía, habían profetas, habían maestros. Bernabé, Simón, el que se le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, todavía aquí es Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Por eso le digo, tenemos que estar en una iglesia que ora. Cuando dice que ellos estaban ministrando, estaban en oración, sirviendo esto al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y ¿qué hicieron? Los despidieron. ¿De dónde salió entonces las misiones para los gentiles? De Antioquía. Fue la primera iglesia gentil que lanzó misiones. No fue la de Jerusalén. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo. Fue Saulo y Bernabé. ¿Ve? Pero ¿de dónde salió esa iglesia de Antioquía? De unos hombres griegos que se atrevieron a hablar y predicar en Antioquía. Cuando usted se atreva a predicar y hablar, usted va a hacer grandes cosas. En Puerto Cabeza nos mandaron a predicar y hablar. De ahí han salido como 6 iglesias, 5 o 6 iglesias. El pastor de Huaspán, ustedes los conocieron, Wilfredo. Ahora es pastor, está en Huaspán. Y está en Cun. Y está en San Carlos, Río Coco. 3 iglesias salieron de esa de Huaspán. De la de Huaspán salió Cun y salió San Carlos, Río Coco. Mire, 3. Pero ¿de dónde salió el pastor? De un evangelismo, una predicación, una campaña que hicimos en Puerto Cabeza. Estaba trabajando, repellando unas paredes y ahí se le predicó. Mire, un hombre que estaba trabajando, un obrero, que él mismo da testimonio que era bueno al guásimo. Ahora tiene un pastor con 3 iglesias. ¿Se da cuenta lo que el Señor puede hacer a través de usted? Pero ¿qué es lo que dicen muchos? Si Dios quiere, Dios es el que obra en los corazones, Dios es el que da el querer como el hacer. ¿Y para qué entonces dejó la Escritura? No es para que le entendamos. Y dice que vayamos a predicar. No es para eso. ¿Para qué dejó pastores y maestros? No es para que apacentemos, para que guiemos, para que enseñemos, para que animemos. No es cuestión entonces que cuando conviene espiritualizar las cosas, las espiritualizan. Pero cuando no conviene como espiritualizar una iglesia que ora, es una iglesia que hace misión, ahí sí no.
Termino. Una iglesia que ora es una iglesia que crece y madura. Es una iglesia que crece y madura. Ahí ya habíamos leído, pero quiero repetirles ahí. En el capítulo 4, del 31 al 35, cuando hubieron orados, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, dice, cuando hubieron orado, ¿qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es que la llenura no es una sola vez. La llenura es como el tanque de combustible. Lo puedo fulear, pero de aquí a 2 semanas, 3 semanas tengo que volverlo a llenar, si no me quedo en la calle. Así es la llenura del Espíritu Santo. Hay que estarla renovando constantemente, hay que estarlo llenando constantemente. Mire cuántas veces dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron nuevamente llenos. En Hechos 2 dice que fueron llenos y aquí otra vez dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valor la palabra de Dios, y la multitud que había creído, ¿cómo era? Era de un corazón y era de un alma. Una iglesia que ora es una iglesia que crece y una iglesia que madura. La meta de nuestra iglesia es esa: crecer y madurar. O madurar y crecer, como lo mire mejor. Pero necesitamos hacer eso. Pero para poder lograr eso, hermano, necesitamos orar. Y no le estoy hablando de la oración perigüeña. Le estoy hablando de orar como iglesia, de orar nosotros por la iglesia. En conclusión, la pregunta es, ¿eres tú parte de esa iglesia de poder? ¿Te sientes que eres un cristiano de poder que está orando y estás creciendo, estás madurando? Oiga bien la pregunta. ¿Te sientes tú que eres parte de esa iglesia de poder que está orando, está peleando en oración, está peleando ahí en oración y se está disponiendo a hacer la obra del Señor? Si no eres parte de esa iglesia, la pregunta es, ¿te gustaría ser parte de ella? Porque si todavía te sientes que no eres parte de esos que están orando constantemente, clamando, intercediendo por los planes de la iglesia, por los proyectos de la iglesia, hay tiempo. Todavía estamos vivos, todavía estamos en esta tierra, todavía nos estamos reuniendo, todavía podemos ser parte de esa iglesia. Hay tiempo. ¿Te gustaría ser parte de ella? Lo importante es que te guste. Entonces está la invitación, únete a nosotros en oración. Cada día por las necesidades y proyectos de nuestra iglesia y verás los cambios en nuestra congregación. Únete en oración, únete en los cultos, en la comunión, únete en el evangelismo o predicación y vamos a ver los cambios en nuestra iglesia. Deja de poner excusa, deja de poner argumento, únete. No restes, súmate. No te apartes, súmate. No dividas, súmate a este esfuerzo que estamos haciendo por nuestra congregación. Amén. Oremos pues.